el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Entre más cargo, entre más puesto, entre más responsabilidad, mayor debe ser nuestro compromiso con Cristo. Escuchen, al ver a Jesús, se echó a los pies y le suplicaba con insistencia. La actitud humilde que tuvo Jairo le permitió que su hija volviera a la vida, le permitió que su hija sanara. Se acercó a Jesús, se echó a los pies y habló con él. Y me llama la atención este gesto. Primero se acercó, estaba distanciado, estaba lejos. Segundo, se echó a los pies, es decir, se postró, se arrodilló, se humilló. Y tercero, le suplicaba, hizo una oración. Hija, tu fe te ha curado. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, después de haber sido derrotado por los hombres de David, Absalón, su hijo, se dio a la fuga. Iba montado en una mula, y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa encina, a Absalón se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgado en el aire, y la mula siguió corriendo. Uno de los soldados lo vio y le fue a avisar a Joab: acabo de ver a Absalón colgado de una encina. Joab se acercó a donde estaba Absalón, tomó 3 flechas en la mano y se las clavó en el corazón. Mientras tanto, David estaba en Jerusalén, sentado a la puerta de la ciudad. El centinela, instalado en el mirador que estaba encima de la puerta de la muralla, levantó la vista y vio que un hombre venía corriendo solo. Le gritó al rey para avisarle. El rey le contestó: si viene solo, es señal de que trae buenas noticias. Déjalo pasar. Tú quédate ahí. El centinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto. El hombre que venía corriendo, que era un etíope, llegó a donde estaba David y le dijo: le traigo buenas noticias a mi señor el rey. Dios te ha hecho justicia hoy, librándote de los que se habían rebelado contra ti. El rey le preguntó: ¿pero mi hijo Absalón está bien? Respondió el etíope: que acaben como él todos tus enemigos y todos los que se rebelen contra mi señor el rey. Entonces el rey se estremeció, subió al mirador que estaba encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar diciendo: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío. Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. Por eso aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército, cuando se enteraron de que el rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo. Por ello, las tropas entraron a la ciudad furtivamente, como entra avergonzado un ejército que ha huido de la batalla. Palabra de Dios. ¡Te alabamos,
responderemos todos: protégeme, Señor, porque te amo. Todos: protégeme, Señor, porque te amo. Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre, lleno de desdichas. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a tu servidor que en ti confía. Protégeme, Señor, porque te amo. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. Protégeme, Señor, porque te amo. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Protégeme, Señor, porque te amo. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que cure y viva. Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entonces, entre la gente, había una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y le preguntó: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se le acercó la mujer, asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió su hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaba y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe.
No permitió que lo acompañara más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle a través de esta oración al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare el corazón, la mente, el terreno donde sembraremos la semilla de la palabra de Dios, que nos haga buena tierra para dar fruto. Digan todos después de mí esta oración. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo para cada uno de ustedes. Bienvenidos al Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Busquemos en la Biblia en este día, busquemos en la Biblia el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 21. Repito, San Marcos, capítulo 5, versículo 21. Hoy la palabra de Dios nos coloca ante dos ejemplos, dos realidades, dos milagros. Por un lado vamos a ver en el Evangelio, óigame bien, vamos a observar, a analizar, a leer a Jairo, que está pidiéndole a Jesús que sane a su hija. Y en el transcurso de la petición, la muchacha muere, se pierden las esperanzas, se pierde la oportunidad de creer que va a sanar. Y luego Jesús tranquiliza a Jairo diciéndole: tu hija no está muerta. Y me impresiona la fe que tiene Jairo, porque para que una persona le diga a alguien su familiar murió, debe estar seguro, porque con eso no se juega. Es decir, que Jesús y su palabra tuvo más poder en la fe, en lo que Jairo creía. Le creyó más a Cristo. Y ustedes pueden ver cómo Jesús le dice a la niña: Talitá cum, la levanta. Niña, levántate y anda. Y le dan de comer a la niña. Me llama la atención de este evangelio, en primer lugar, la actitud, la fe que tenía Jairo, que no le creyó a alguien que le dijo: se perdió la esperanza, se perdió la oportunidad, no hay opción.
sino que por el contrario le creyó a Jesucristo y a su palabra. Y en segundo lugar nos coloca ante la realidad de una mujer que tiene un flujo de sangre, una enfermedad que la hacía impura, una enfermedad que no le permitía comunicarse, relacionarse. Y me llama la atención porque dice la palabra, había gastado en tratar de curarse toda su fortuna y no lo logró. Al tocar el manto de Cristo lo logró. En español significa que el dinero no lo alcanza todo, que el dinero no puede lograr curar algunas enfermedades que ustedes y yo podemos padecer, que se necesita de la presencia de Cristo en nuestro corazón, de la fe en el Señor para sanar de ese tipo de enfermedades que nos vuelven impuros. Por eso te invito a que en este día busquemos en la Biblia el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, desde el versículo 21 y siguiente. Escuchemos con atención. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Miren el escenario. Jesús estaba en la barca y regresó. Estaba en la barca. Recuerden que la barca representa a la iglesia, en este caso la iglesia que Cristo fundó. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 28, 18 en adelante nos enseña que esa iglesia es vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, es universal. Por eso estamos en la iglesia católica, la iglesia universal, la iglesia que Cristo fundó. Esa barca representa a la iglesia. Se bajó de la barca y se quedó en la orilla, cerca de la barca. La gente estaba alrededor. Pero me llama la atención porque el evangelista San Marcos capítulo 5 versículo 21, que es el de hoy, el evangelio dice, se acercó un jefe de la sinagoga. No es cualquier persona, es un jefe. Jefe representa a una persona importante. Es más, se llamaba Jairo. Cuando la palabra de Dios da el nombre de una persona, significa que es muy importante. Por tanto, la palabra de Dios nos da una primera enseñanza en este día. No importa cualquiera que sea tu posición, tu cargo, tu trabajo, tu puesto, tu empleo. Debes aprender, óigame bien, que donde te encuentres debe acercarse a Jesús. Hay mucha gente que descuida la cercanía con Cristo y dice, antes tenía tiempo de ir a misa. Ahora que estoy trabajando no me da tiempo. Es que ahora soy jefe, es que ahora dirijo, es que ahora mando. Óigame, aprenda la humildad de Jairo. Aprendámosla. Entre más cargo, entre más puesto, entre más responsabilidad, mayor debe ser nuestro compromiso con Cristo. Escuchen. Al ver a Jesús, se echó a los pies y le suplicaba con insistencia. La actitud humilde que tuvo Jairo le permitió que su hija volviera a la vida, le permitió que su hija sanara. Se acercó a Jesús, se echó a los pies y habló con él. Y me llama la atención este gesto. Primero se acercó, estaba distanciado, estaba lejos. Segundo, se echó a los pies, es decir, se postró, se arrodilló, se humilló. Y tercero, le suplicaba, hizo una oración. Esta debe ser nuestra actitud para hacer oración. Nosotros los seres humanos a veces creemos que hacer oración es simplemente como aquel publicano, aquel fariseo allá en el templo. Señor, te doy gracias, levantar las manos, amén, aleluya. No, hacer oración es como la del publicano. Se quedó detrás, no levantaba la cabeza, se humilló. Aprendamos de Jairo. ¿Cómo debemos orar nosotros a Dios? Aprendamos de Jairo. ¿Cómo debemos hacer oración? Busca en YouTube, ¿cómo debo hacer oración? Padre Marcos Galvis. Ahí hay un video que le puede orientar, que le puede servir para hacer oración. Y se empezó a suplicarle, empezó a hablar con el maestro. Escuchen, presten atención.
oído al tambor. ¿Cuál era la insistencia o cuál fue el motivo que llevó a Jairo a comunicarse con Jesús? Mi hija está agonizando. Ven a imponer las manos para que se cure y viva. Primero, mi hija está agonizando. El papá ya sabía que iba a morir. El papá ya sabía que le faltaba poquitico para estirar la pata, decimos en Venezuela, para morir. Óyeme. Y aunque ya le faltaba mínimo y un poquitico, se acercó a Jesús y le dijo, venga, impóngale las manos, impóngale tus manos para que viva. Lo llamó, le dijo que fuera a la casa. Y me llama la atención lo siguiente, oigan. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Jesús no se hizo de rogar, Jesús no se hizo de suplicar. Cuando vio la insistencia, Jesús actuó. Y miren, en todos los evangelios usted va a observar cómo se acercó un ciego llamado Bartimeo, de lejos le gritaba, Jesús, hijo de David, compadécete de mí. Jesús, hijo de David, compadécete de mí. Dice la palabra de Dios que Jesús lo mandó a llamar, aunque lo mandaban a callar, fue y le ayudó, le hizo recobrar la vista. ¿No recuerdan la semana pasada cuando se hundían los apóstoles? Señor, nos hundimos, auxilio, ayúdanos. Y Jesús llega y le dice al viento y al mar, calma, y todo vuelve a la normalidad. ¿Ustedes no recuerdan aquellos 10 leprosos que de lejos le gritaban? Y Jesús les respondió. Por eso, cuando ustedes y yo hagamos oración, debemos hacerlo de corazón, con insistencia. Nosotros creemos que la oración es decirle, mire, Señor, haga esto, haga aquello, como si fuera un sirviente de nosotros, como si fuera un esclavo, como si fuera un trapo sucio. No, óigame, la oración debe ser humilde, la oración debe ser sencilla, pero que nazca del corazón. ¿Se acuerdan de aquella mujer que relata la palabra de Dios en el Antiguo Testamento? Por allá en 1 de Samuel capítulo 1, ¿se acuerdan? La mamá de Samuel, Ana, que se doblegó en su corazón, llorando, suplicando, quiero tener un hijo. Cuando la vio, Elí dijo, está borracha. Borracha no, estoy pidiéndole un hijo a Dios, y Dios le concedió a Samuel. Aprendamos de Jairo. A la hora de hacer oración, hagamos la oración con humildad. Jesús se fue con él. La gente lo apretujaba. Oigan, presten atención. La palabra de Dios, voy a ver ahora la actitud de aquella mujer. Dice la palabra de Dios que se le va a acercar ahora a una mujer. Ya tenemos el primer escenario, que es la de un hombre que suplica. Ahora vamos a ver una persona que no suplica, pero que tiene fe. A una persona que no habla, pero que tiene fe. Ahora ya vimos a un hombre importante, a un jefe. Ahora vamos a ver a una persona que ante la sociedad era insignificante, que ante la sociedad era no tomada en cuenta, que ante la sociedad representaba la debilidad. Y vamos a ver si el maestro la escucha. Oigan, entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. ¿Qué es padecer flujo de sangre? Es ser impura. Las personas no podían acercarse a ella, las personas no podían tocarla. Si tenía sangre en su cuerpo y la tocaban, quedaban impuros. La mujer, cuando tenía la regla, el hombre no podía acercarse a ella porque estaba impuro. Lo que tocara quedaba impuro. Esta mujer padecía, es decir, estaba constantemente considerada impura con flujo de sangre. Ella se acercó, había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. ¿Qué significa? Que el dinero no es suficiente para curar las enfermedades del alma, que el dinero no es suficiente para curar algunas enfermedades que ustedes y yo tenemos, que todo el dinero del mundo no nos puede salvar cuando venga una enfermedad. La enfermedad en el ser humano representa la debilidad. Y esta mujer que estaba enferma
desde hacía 12 años, había gastado todo el dinero, porque una persona puede tener todo el dinero del mundo, pero si se enferma y no se puede recuperar, no se encuentra en el medicamento, la medicina, puede morir. Toda la fortuna significa que el dinero no es suficiente para que ustedes y yo podamos adquirir la salud del cuerpo y del alma. Mucha gente con dinero muere. Muchos ricos, famosos, cantantes, grandes personas mueren con dinero. Óigame, la muerte nos llega, la enfermedad puede ser un abrebocas a la muerte. Esta mujer había sufrido, estaba sufriendo. Oyó hablar de Jesús. Óigame, oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás, entre la gente, y le tocó el manto pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Inmediatamente quedó curada solamente con tocarle el manto a Jesús. La primera opción que nos presenta el Evangelio, el primer escenario, nos presenta a Jairo, rogando y suplicando, una persona importante. En el segundo escenario, nos presenta en la segunda opción el Evangelio a una mujer insignificante que no había sido tomada en cuenta, que estaba enferma 12 años, pero que ambos tenían algo en común, la fe. Jairo creía que Jesús podía sanar a la hija. La hemorroísa creía que Jesús podía solamente con tocar el manto sanarle. Y ambos recibieron su premio. ¿Qué significa? Que aunque usted sea rico, aunque usted sea pobre, Dios no hace distinción de personas. Dios sana, alivia y ayuda a las personas. Y usted puede seguir leyendo el Evangelio y se va a dar cuenta que aquella mujer, Jesús le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Jairo continuó con Jesús. Llegando a la casa le dijeron, su hija murió, no molestes al maestro. Jesús le dijo, no está muerta, está dormida. Cuando fue, no permitió que nadie le acompañara, solamente algunos discípulos. Agarró a la niña y le dijo, niña, levántate. Talitá cum, levántate. La levantó y le dijo que le dieran de comer. Fue personalmente Cristo. ¿Por qué fue Cristo? Porque el papá se acercó. Y por eso Cristo fue a su hija. Cristo fue a su hogar. ¿Cuál es el problema de nosotros hoy día? Que los padres, papá de manera especial, no quiere acercarse a Cristo. No quiere llevar a Cristo a la familia. No quiere llevar al Señor a la casa. El papá se acerca a una tienda a llevarle comida a sus hijos y eso está bien. El papá se acerca a comprarle ropa a sus hijos y eso está bien. El papá se acerca a comprar una medicina y lo lleva a su casa para sus hijos y eso está bien. Pero los padres no quieren llevar la fe a la casa. Los padres que se creen jefes están tan ocupados en las cosas que no quieren liberarse, que no quieren sanarse, que no quieren permitirle a Cristo entrar a la casa. Las madres que representan a las mujeres son las personas, y felicito a las mujeres que están llevando la fe de la casa. Mujeres que están enseñando a sus hijos a orar, mujeres que están enseñando a sus hijos a leer la palabra de Dios, mujeres que van a la iglesia, se llenan de Dios, viven una experiencia de Dios, son sanadas por Dios y por eso con la alegría van a la casa a predicar. El hombre ha sido muy flojo, la mujer quiere predicar, el hombre no quiere hacerlo. Y de esta mujer aprendamos que la fe la sanó y la fe en Cristo, la fe en el Señor. Que en este día aprendamos a colocar nuestra fe en Jesucristo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Sean bienvenidos, hermanitos, quienes por primera vez nos escuchan, quienes por primera vez nos siguen en el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Los invitamos en este momento rapidito, los que todavía no se han suscrito, ahí al frente de su pantalla dice suscribirse, dele clic o con el dedito tócalo, dele clic. Ahora usted va a ver una campanita que está ahí en la parte de abajo,
dele a la campanita. ¿Qué pasa con esto? Todos los días le va a llegar la notificación, todos los días le va a llegar la palabra de Dios. Si usted no sabe hacerlo, dígale a su hijo, dígale a su hija, dígale a su nieto, ayúdeme a suscribirme y a darle la campanita. ¿Ya lo hiciste? Ahora te invito a que lo compartas. Ahí dice compartir. Compártalo con tu familia, compártalo con tus hijos, compártalo con tus amigos. Comparta la palabra de Dios con los grupos de WhatsApp. Comparta la palabra de Dios con las personas. Si usted no sabe lavar, présteme la batea y yo con mucho cariño les predico la palabra de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.